Buenos días a todos y a todas, seguimos con esta serie de vídeos y ahora es ¿qué mira el tribunal? ¿De acuerdo? No estamos hablando de la rúbrica, sino de qué mira el tribunal. Y es que cuando tú sales de haber hecho tu defensa, oral, el tribunal se reúne entre todos ellos y no solo siguen la rúbrica, ¿de acuerdo? Se ponen en común cómo ha sido tu exposición. Y eso es a lo que me refiero de qué es lo que está mirando el tribunal, ¿vale? Esa puesta en común de todo lo que has hecho. Esas currículum oculto o, como se suele decir, reglas no escritas en este súper proceso de oposición tan subjetivo. Pues esto se hace referencia a una serie de ellas, ¿de acuerdo? Lo primero que está mirando es cómo te comunicas tú, cómo expresas, cómo hablas, cómo te has dirigido a ellos, si has mirado o no, ese lenguaje verbal, ese lenguaje no verbal. Eso es un ítem. Aparte de que sea un ítem en la rúbrica, es esa norma no escrita y ellos lo van a poner en común. Si eres una persona que se queda así, acongojado, que se hace pequeño, pues va a tener menos que mostrar a ese tribunal porque tú te los tienes que comer, estás trabajando con niños y no puedes dejar que te ganen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienes que mostrar interés, tienes que mostrar presencia. Lo siguiente que van a mirar es qué conocimientos tienes, ¿de acuerdo? Tú cuando hablas del contexto vas a hablar de cómo son las familias, de cómo es el alumnado, de esos alumnados con necesidades educativas especiales, del centro, de las inmediaciones, de qué hay fuera para hacer actividades complementarias o extraescolares. O sea, van a ver si tienes conocimientos, si tienes bagaje, si te sabes mover, ¿de acuerdo? Si hablan de planes, programas y proyectos, cómo tú coges esos planes, programas y proyectos y los relacionas en tu programación para trabajarlos, etc. Van a ver si tienes bagaje, si sabes emplear todo ello, o si por el contrario es todo fachada, o si no sabes por dónde te da el aire y has llegado ahí porque has estudiado mucho y ya está, ya has hecho un buen supuesto. Ahí es donde marcas también la diferencia, es lo que te da ese pase final a por tu plaza, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo van a estar mirando entre todos ellos. Luego, algo que se fijan mucho, casi diría lo que más, eso se ve en el supuesto escrito, pero aquí lo están buscando en la persona, es cómo interactúas tú con el alumnado. Si tienes un alumno, no hace falta que sean necesidades educativas especiales, ¿no? Tú imagínate que tienes un alumno X, pues van a ver cómo trabajas tú con ese alumno. De hecho, muchas preguntas al final de la exposición, en esos 15 minutos, van enfocadas a esto. Cómo manejas al grupo, cómo manejas a ese alumno que es un poco disruptivo, ¿vale? Cómo te desenvuelves con ellos, cómo trabajas con un ciclo, cómo trabajas con otro ciclo. Toda esta serie de cosas que tú estás viendo en la exposición y nos hace ver si tienes o no bagaje y si sabes cómo funciona y si sabes o no ser maestro, porque al final es tu elemento, el trabajar con el alumnado. Vale, luego otra cosa que es un punto importantísimo es el alumnado con necesidades educativas especiales. Aquí les estás mostrando, normalmente sueles llevar dos, cómo tú trabajas con este tipo de alumnado y te da mucho bagaje, pero lo tienes que mirar desde una perspectiva diferente y esto es lo que a mí marcó la diferencia y por eso me dio tanto peso en la nota final, yo creo, y saqué esa pedazo nota, fue que no solo les dije cómo trabajaba yo con ellos, sino les hice ver al tribunal si ellos o no sabían trabajar con este tipo de alumnado que yo había expuesto y si no lo sabían, yo les estaba dando pautas para ello y les estaba enseñando a cómo trabajar con este tipo de alumnado porque yo llevé cosas que normalmente no son comunes. Se dan, pero no son comunes. Por lo tanto, esto aprendieron, se quedaron fascinados, no sabían dar respuesta a... de hecho, me lo dijeron al final de la exposición, increíble, y esto hizo que ese tribunal aprendiese conmigo. Y es lo que te marca la diferencia, ya no solo en el ítem, sino en, esta persona, increíble, ¿no? Cuánto tiene que aportar a los diferentes alumnos que van a pasar a lo largo de su vida por él. Y esto, si eres jovencito o jovencita, va a demostrar que vas a por todas y que tienes bagaje. Y si eres una persona adulta, va a demostrar que tienes a tus espaldas una mochila de aprendizaje. ¿Vale? Seguimos. Lo hemos mencionado antes, pero lo vuelvo a mencionar. Planes, programas y proyectos, ya sea de salud, ya sea de atención a la diversidad, recreos activos, cualquier plan, cualquier proyecto, ¿vale? Tienes que saber vincularlo con tu programación, los que sean posibles, obviamente, y dar respuestas reales, sí.
Si por el contrario no das una respuesta real, te van a pillar. Te van a pillar y ven que todo es una fachada y ahí se desmonta ese castillo de naipes y no vas a llevarte la plaza, ¿vale? Algo también que te da bagaje y que es necesario es la evaluación. Es un proceso tedioso, todos lo sabemos, pero te dice mucho de la persona, ¿vale? No es congruente llevar una evaluación con una rúbrica que dices, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Esto no da tiempo a evaluarlo, todos estos ítems. No puedes hacer tanto proceso en tan poco tiempo y te dice si realmente o si llevas muchos años y esta parte no la cubres, es en plan, eres un maestro, no eres un socio animador, ¿vale? Eres un maestro y esto te está diciendo realmente si esa persona está apta para evaluar objetivamente a tu alumnado, que es un proceso muy importante porque estás delimitando y estás marcando la perspectiva de su vida, ¿de acuerdo? Esto también se fijan mucho. Y todo se resume a que tú muestres que tienes bagaje, que tienes bagaje. Lo tengas o no, te lo inventes o no, tienes que ser sólido con ello, ¿vale? Porque si no tienes bagaje, al tribunal no le importa tirar para abajo, que pase otro y tus años de convocatoria, pues dos veces, 4 veces, ¿vale? Y van pasando. Y ya entrarás cuando tengas bagaje. Entonces, esto es lo que tú tienes que mostrar. Tienes que mostrar. Y para cerrar y como conclusión te regalo esta otra. Muestra que estás actualizado. Muestra que estás actualizado. Nombra nuevas metodologías, nombra libros actuales que puedas relacionar con esas situaciones de aprendizaje o unidades didácticas que propones. Mira, trabajo esto de esta manera. Porque el hecho de que estás actualizado hace ver que eres una persona, un profesor, una profesora que está al día con sus alumnos y que les muestra pues diferentes formas de aprender y que no se queda anclado en esos dinosaurios del pasado, que es lo que muchos hablamos, ¿no? A este dinosaurio es que da unas clases, pues esto es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Mostrar todo lo contrario, porque al final tú trabajas para tus alumnos, ¿de acuerdo? Y su futuro depende de ti. Por lo tanto, si sigues todas estas pautas, no solo en la rúbrica que te marca el tribunal, sino en ese apartado tan súper subjetivo que son estas oposiciones, te estoy dando oro para que asciendas como la espuma, ¿vale? Para que cubras todos esos ítems no subjetivos, o sea, no oficiales, pero que sí que se fija el tribunal y que luego muestra en la rúbrica final para demostrarlo, ¿de acuerdo? Utiliza estos consejos, ¿de acuerdo? Si tienes cualquier duda, @top_oposiciones en Insta, me escribes y te ayudo con ello, ¿vale? Vamos a sortear esas exposiciones, voy a sortearlas, solo 10, no me da tiempo a más, ya sabéis que trabajo en grupos reducidos y al que le toque le ayudaré en la exposición de manera totalmente gratuita y le daré los mejores consejos. Nos ponemos mano a mano, tú y yo, y sacamos la plaza. Venga, un saludo.